Y ya seguimos aquí en Buen Día Uruguay, en la barra con Henry Hellenser, siempre un placer recibirlo los lunes. Y hoy con otro tema apasionante que es el avistamiento de los ovnis. ¿En serio? Buen día. ¿Son cada vez más frecuentes? Viste que son cada vez más frecuentes. En realidad cuando hablamos del fenómeno ovni siempre quedamos muchas veces pensando en que si esos videos que empiecen a viralizarse o que nos llegan son simplemente objetos o son malas interpretaciones, ¿no? Y eso ha sido discutido siempre. Lo curioso es que hay momentos en los cuales hay como muchísima más actividad. Y mencionamos en un informe que vamos a compartir después que en los últimos 2 años prácticamente ha sido exponencial el crecimiento, ¿no? En realidad, y no porque haya más interés, sino porque han habido muchísimos más casos. Y de eso pero también más justamente nos empezamos de registro, a ocupar. ¿no? Porque ahora con estos celulares inteligentes es verdad, y todo, pero pensá que antes, si lo veías, entre que ibas a buscar la cámara, le ponías el rollo. Claro, sí. Hoy tenemos el registro con nosotros permanentemente. Eso es verdad, pero eso viene pasando ya hace varios años. Fíjate que las grandes ciudades esa tecnología ya la acompaña hace mucho tiempo. Sin embargo, fue desde el año pasado que empezó todo esto nuevamente, ¿no? Entonces nos llama un poco la atención. Y esto se suma también a una filtración de John Podestá a través de Wikileaks. John Podestá, es el jefe de campaña de Hillary Clinton, que empieza a hablar de los extraterrestres. Entonces, todo esto lo hicimos nuevamente hacia un informe, lo trasladamos a un informe en donde compartimos estas inquietudes con un contactado investigador que es Livio Silva, escritor, que nos comentó algunas cosas sobre este tipo de situaciones que si querés las compartimos y después las comentamos. Lo vemos. En los últimos 2 años ha aumentado notablemente la cantidad de denuncias de avistamientos ovni, luego de casi una década en donde la actividad era muy baja. ¿Pero a qué responde este tipo de auge nuevo justamente de avistamientos ovni? Para responderlo, consultamos al contactado e investigador extraterrestre Livio Silva. Livio, hemos percatado que hace mucho tiempo que ha habido una baja de denuncias ovni, pero sin embargo en estos últimos tiempos, meses, desde el año pasado más precisamente, ha habido un aumento. ¿A qué responde este nuevo auge de avistamientos o de supuestas visitas extraterrestres? Realmente hay, lo hablamos fuera de cámaras, hay una especie de andanada ovni secuenciadamente en todas partes del mundo y según las ciudades, y eso depende de la apertura de las personas, en el estado espiritual y en el estado de apertura de corazón y de mente que se encuentran esas personas, para que estos seres se comuniquen y se manifiesten de la forma que se manifiestan según las ciudades y el caso, ¿no? Es por eso que es como una especie de ola, ¿verdad? O sea, no es constante las oleadas que le llaman de los avistamientos, ¿no? Entonces, ¿qué estaría pasando últimamente que hay más avistamientos? ¿Hay algo especial que esté sucediendo a nivel humano, a nivel mundial? Bueno, recordemos que el 21 de diciembre del año 2012 se empezó a manifestar una serie de energías con diferencia de ese año o anteriores años que ayudaron en el despertar de la conciencia de la humanidad, y eso hace que el común de la gente o el colectivo, diríamos, humano, esté más abierto, más, diríamos, aperturado a todo esto, ¿no? Este conocimiento. Uno de los ejemplos de recientes casos de avistamientos nos lo proporcionó Matías Alves Sarmiento, de la ciudad de Salto. Este video fue filmado por él a principios del mes de octubre, minutos después de haber realizado unas prácticas de meditación en grupo. Pudieron grabar unas misteriosas luces encima de la ciudad de Concordia. En la filmación se puede captar una serie de misteriosas luces que evolucionan en forma inexplicable, descartándose cualquier aeronave terrestre. En esta zona, cercana a la ciudad de Salto,
se dan varias denuncias de este tipo de avistamientos, en general también asociados a diversos grupos que visitan el lugar en busca de esas experiencias. Sobre este caso también consultamos al investigador Livio Silva. En el video que vimos recientemente, ¿qué es lo que percibís? ¿Qué es lo que ves? ¿Se parece a uno de los casos que has vivido? Sí, claro, sí, realmente ese video que veíamos es la filmación de una nave que se manifiesta sobre una ciudad, y para mi forma de ver y por la experiencia que tengo en los avistamientos, se trata de un solo objeto, ¿no? Que enciende y apaga intermitentemente las luces de la estructura del objeto, ¿no? Pero sí, por cierto que sí, hemos tenido infinidad de avistamientos durante la noche y durante el día, en nuestras salidas y en nuestros viajes que realizamos en varias partes, ¿no? Me contabas también de un caso en el que se veía una luz similar y que terminó manejando el zoom de la cámara. ¿Me puedes contar esa experiencia? Precisamente, claro, eso está cargado en YouTube. Esa experiencia fue el 26 de mayo del año 2006. Salimos con un grupo de 12 personas, un grupo que yo coordinaba aquí en Montevideo, en la ciudad de Montevideo, y hemos salido del Cerro Arequita, en el departamento de La Valleja, aquí en Uruguay, y resulta ser de que después que terminamos todas las tareas de una salida de campo, que son meditaciones, mantras, ejercicios psicofísicos y etcétera, cuando estaba cayendo la tarde, uno de nuestros compañeros, Edward, llegó una handicam y resulta ser de que sobre los cerros, en un lugar que no había carreteras, no hay carreteras, no existen, solamente cerros, se manifestó una nave el triple del tamaño de un lucero, y empezó a hacer evoluciones, y resulta ser de que, bueno, el muchacho no tocaba el zoom de la cámara, y ellos manejaban el zoom de la cámara y nunca se perdió el objetivo, ¿no? Eso te cargaban en YouTube. Este 10 de octubre pasado, una impactante noticia se filtró desde Wikileaks. Una serie de correos electrónicos del jefe de campaña y asesor de Hillary Clinton, John Podestá, fueron mostrados en los cuales habla sobre el fenómeno extraterrestre. En las comunicaciones, habla acerca de la posibilidad de varias instituciones mundiales, entre ellas el Vaticano, tienen conocimiento sobre las visitas extraterrestres. En dichos correos se comunica también con el recientemente fallecido astronauta Edgar Mitchell, con quien mantiene una inquietante charla en la que el ex astronauta le advierte que los extraterrestres se oponen y no van a permitir un conflicto armado a gran escala en la Tierra. En base a esto, John Podestá habría convencido a Clinton para que desclasifique documentos OVNI en caso de ganar las presidenciales de Estados Unidos. A partir del año 2006, a raíz de que Julian Assange libera a través de Wikileaks, de su sitio, una cantidad de documentos filtrados, en varias oportunidades comenzó a filtrar documentos que tienen que ver con el fenómeno extraterrestre, con el fenómeno OVNI, ¿no? Ahora, últimamente, y lo ha prometido y lo está cumpliendo, va a empezar a liberar antes de las elecciones de noviembre próximo en Estados Unidos mucho más contenido extraterrestre. Y precisamente este señor John Podestá es un fan, por decirlo de alguna forma, del fenómeno extraterrestre, y se comunicaba asiduamente con el desaparecido ya Edgar Mitchell, que sabemos que ha tenido muchas experiencias también porque lo narran muchos videos y entrevistas que le han hecho, ¿no? cuando él vivía, ¿no? Así es que yo creo que se va a desembalsar muchísima información y que las grandes potencias están a un tris de hablar de forma abierta del fenómeno en sí. Algunas personas siguen discutiendo la posibilidad de la presencia extraterrestre, pero sin embargo hay quienes afirman que están entre nosotros, que tal vez lo que sucede es que no miramos lo suficiente para arriba. Contundente, ¿eh? Ese cierre de Henry en el informe, contundente. Bueno, lo que Yo te iba pasa a es decir, que ¿cuándo me va a tocar a mí un avistamiento? estás mirando para arriba. No.
Anda con la cámara Ahora andamos cerca. todos mirando el celular, Sí. así que nunca hemos mirado tanto para abajo. Lo bueno es andar con el celular, pero con la cámara pronta, ¿no? Sí, claro. Una cosa que siempre recomiendo, ¿no? Cuando hay algún tipo de avistamiento que quieren grabar, busquen un punto de apoyo, ¿no? Quiero decir, no van a andar con un trípode, ¿no? Como un camarógrafo, pero sí busquen algún tipo de apoyo para poner la cámara quieta, porque si no empiezan los famosos movimientos que después hacen que la filmación no valga mucho. Bien. Y es curioso, veíamos en el informe, es curioso cómo todo esto se trasladó a la campaña electoral en Estados Unidos a través justamente de esta filtración de Wikileaks, en donde queda expuesto John Podestá hablando tan abiertamente del tema extraterrestre, ¿no? Inclusive están las comunicaciones con Edgar Mitchell. Edgar Mitchell, recuerdo que fue el sexto hombre en caminar por la Luna, que mencionó en esas conversaciones que los extraterrestres no permitirían un conflicto bélico armado a gran escala. O sea, fíjate vos hasta qué nivel se estaría hablando internamente, y todo esto fue filtrado. Claro. Y justamente lo que pasa en un es que momento a nivel de seguridad, digamos, de los países, todo el fenómeno OVNI es visto como un enemigo, pero es un enemigo que además es el peor de todos, porque no solo no es clasificable, digamos, sino que al no tener un espacio territorial tampoco, se hace imposible, digamos, de definir como tal. Claro, habría que tener militar. una alianza mundial en ese sentido, ¿no? Porque, o sea, ¿contra quién? Contra todos. Claro. Si es que es un enemigo, planteado en términos bélicos, ¿no? Sí, Alianza Mundial, que ya mencionó Ronald Reagan también en su discurso en la ONU en la década del 80, justamente mencionando eso. ¿Qué pasaría si hay una fuerte presencia extraterrestre amenazante, ¿no? Claro, y ahí invasiva. Ya empezó, claro. Es que es un tema militar, para un militar es un tema no militar, le es un tema de importa. defensa, pero una defensa de qué y de qué espacio y de qué territorio. Claro. Es muy difícil. Al menos en Estados Unidos es el espacio de Estados Unidos, ¿no? Y eso hace que justamente no importe que sean rusos, que sean argentinos, que sean chinos o que sean extraterrestres. Tienen que manejarlo de la misma manera. Y frente a los contribuyentes también es bastante engorroso decir, bueno, sí, todos estos avistamientos que ustedes están filmando en sus casas son extraterrestres que no sabemos ni de dónde vienen ni cómo dominar. Pero sin embargo le seguimos cobrando los impuestos para pagar el multimillonario presupuesto militar que tenemos, de defensa. ¿De defensa de qué? De algo que no podemos defendernos. Entonces es bastante complicado también a nivel militar poder dar este tipo de explicaciones, ¿no? Tenías para ir terminando la mención de un avistamiento reciente en Ginebra que querías comentarnos también para ir redondeando el tema. Justamente, cuando estábamos haciendo este informe, apareció un nuevo caso, en este caso fue en Ginebra, en donde, como decíamos, en las grandes ciudades ya hace tiempo que se puede captar este tipo de avistamientos en diferentes medios electrónicos. Fue un avistamiento este 14 de octubre, justamente, en donde la ciudad se fue conmocionada. Una nave, una luz, en realidad, una gran luz, empezó a hacer cierto tipo de evoluciones sobre el cielo de Ginebra, en Suiza, y varios investigadores ya se expidieron diciendo que en realidad no pudo haber sido ningún tipo de aeronave terrestre ni tampoco dron por el tamaño. Se calcula que tenía hasta 500 metros de diámetro y que hizo evoluciones sobre el cielo deGinebra. 500 metros de diámetro. De diámetro. Imagínense qué bichito gigantesca. grande que había volando sobre Suiza. Y fíjate y ahí tenés varios testigos, porque si tenías muchísimos testigos. Claro, ahí ya no es un tema de individual, aparte, sino colectivo. Es colectivo en el momento que empiezan a llamar a la propia policía. Con las denuncias. Con las denuncias diciendo, che, ¿qué es esto que está sucediendo aquí? ¿No? Entonces, la policía es donde se encarga de ver si tenía relación. O sea, esto fue el 14 de octubre, no han dado una respuesta oficial sobre... que no saben qué es. Fuerte, ¿eh? Lo primero que se teorizó por los escépticos, eso es un dron. Pero cuando empezaron a hacer los cálculos de acuerdo a la filmación de un sector de la ciudad y de otro sector de la ciudad, se dieron cuenta que no podía ser tan chico. Era un objeto bastante grande, ¿no? De cientos de metros de diámetro. Muy bien, bueno, Así que apasionante como siempre estos temas. Gracias por habernos acompañado. Como siempre, hasta un placer. El próximo lunes.